Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este que es tu canal donde te encuentras con la palabra del Señor. Esta vez celebrando el séptimo domingo del tiempo ordinario, tomado del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm, varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Me llama la atención en estos primeros versículos la frase que dice, se oyó que estaba en casa. Y sí, efectivamente, Jesús está en casa, en la casa de mi ser, de mi cuerpo. Y está en tu casa, en tu cuerpo, en tu ser. Esa casa que deberíamos de mantenerla limpia, digna para Él, porque Él está ahí. Este mensaje pareciera muy superficial, muy material, porque habla de mantener limpio un lugar digno. En nuestro caso, pues deberíamos de pensar en cuidar lo que vemos, en cuidar lo que escuchamos, en cuidar lo que comemos, porque Jesús está ahí en nuestra casa. Nosotros somos templo de Jesús, templo del Espíritu Santo. Esto pareciera muy materialista, muy superficial, considerando que Jesús estuvo en lugares compartiendo con prostitutas, lo que hoy podrían ser alcohólicos o delincuentes, porque Él quiere ganarse el alma de estas personas. Sin embargo, es importante que yo, conociendo que Jesús está ahí, yo debo y debería de sentir la necesidad de mantenerlo limpio, pulcro. Dice posteriormente que había mucha gente, y esto pareciera un aspecto negativo, porque no me puedo acercar a Él. Es un llamado de atención para pensar en si realmente hay mucha gente en nuestra vida que me impide poderme acercar a Él. Yo escucho que Él habla, que Él explica la palabra, pero ¿será que yo en mi casa no puedo encontrarme con Él? ¿Será que no lo puedo ver en mi casa, que simplemente lo escucho? No había lugar ni aún en la puerta. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Esta parte nos deberíamos de ver reflejado nosotros. Nosotros podríamos ser esos 4 o podríamos ser un paralítico. Paralizados por el pecado, paralizados por los malos hábitos, paralizados por el temor. Hoy, paralizados por eso, queremos acercarnos a ti, Jesús. Hoy me identifico con ese paralítico porque me he entregado a los malos hábitos, porque me he entregado al pecado. Y hoy me identifico y quiero ir hacia ti por medio de estos 4 que se encuentran que hay mucha gente. Y como no podían llegar a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. El mensaje aquí está claro. La perseverancia. Parece que los que llevaban, estas 4 personas que llevaban al paralítico, no iban a tener ningún éxito porque había mucha gente. No solamente eran ellos los interesados en escuchar y hablar con Jesús, eran muchos. Y ellos miraron el obstáculo, pero no se dieron por vencidos. Yo no sé tú si te has sentido que Jesús no te escucha, que tú le hablas y no te escucha. Y de repente ves que hay otras gentes que les va bien, ves a otras personas que no tienen tus problemas y piensas que Jesús no te escucha. Este mensaje es para ti, para que no te des por vencido. Sigue,
con Él. Sigue intentando acercarte a Él. Busca estrategias para seguir a Jesús. Si tú ves que algo no funciona, busca otro método, pero no te rindas. Haciendo una abertura en el techo, hicieron bajar el lecho. No se dieron por vencidos. Buscaron estrategias. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabes qué? Lo abrazó, lo besó, así como un padre. Porque sí, Jesús es el reflejo del Padre en la tierra. Y te llama hijo. Te lo dice con sinceridad y te abraza. Esas palabras que muchas veces escuchamos en el confesionario. Es una invitación clara que hoy Dios te quiere dar a ti. Ve al confesionario. Pídele perdón a Dios. Tus pecados te son perdonados. Qué palabras tan bellas que uno escucha cuando confiesa las faltas, cuando confiesa las traiciones, cuando confiesa que somos débiles ante Dios, que hemos sido débiles, cuando le decimos: Dios, te he fallado, te he traicionado, te he puesto en último lugar. Qué bello es escuchar: tus pecados te son perdonados. Y sentir el abrazo de Dios y sentir que nuevamente gano la gracia. Hoy, si puedes, pídele perdón a Dios. Y después, cuando puedas también, ve al confesionario y escucha estas palabras tan bellas que salen de la boca de Dios, utilizando al sacerdote, diciéndote: tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, y aquí viene la otra parte, aquí estos escribas podemos ser nosotros, cuando miramos el bien que se da en el mundo, ¿verdad? Cuando consentimos en nuestros corazones pensamientos malos de personas buenas. Estos escribas podemos ser tú y puedo ser yo. No permitas pensamientos negativos en tus corazones, principalmente cuando estás solo. La soledad puede ser una mala compañía, porque vienen a nuestros corazones pensamientos malos. Cuando eso suceda, yo te invito a recordar a María, la toda pura. Reza un Ave María. Acuérdate de ella. Si se vienen pensamientos negativos, pídele a ella, ¿verdad? Ella es ejemplo de pureza. Que solamente vengan pensamientos puros, limpios, que te quite la envidia, que te quiten los malos deseos, que te venga la alegría del triunfo de los demás, del triunfo de tu amigo, que no te cause envidia. Alégrate con él, del éxito de los demás. Aunque tú no hayas tenido éxito en tus proyectos, alégrate del éxito de los demás. Pídele a Dios que te dé fortaleza para alcanzar tus éxitos. Pero no te sientas mal por los éxitos de los demás. No permitas que tu corazón se llene de malos pensamientos. Decían: ¿por qué habla este blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos no reconocieron a Jesús como Dios.
Ellos eran correctos legalmente. Ellos proclamaban la ley y lo hacían bien, pero eran incapaces de ver en la persona de Jesús a Dios. Eran incapaces de reconocer las cosas buenas que él hacía. Lo miraban como una amenaza. ¿Cuántas veces pasa en mí el hecho de ver a otra persona que hace cosas buenas como una amenaza? Y le quito el mérito de las cosas buenas que hacen. Hay personas que son instrumentos claros de Dios, que merecen las felicitaciones, que merecen que se les reconozca su valor. Y muchas veces yo lo demerito y muchas veces yo lo critico, viéndolos como los fariseos, como una amenaza para mí. Jesús es Dios y ellos son incapaces de reconocerlo. Yo quiero pedirte, Señor, que siempre tenga la capacidad de reconocerte, que no me vuelva ciego ante mis ambiciones de no poderte reconocer en las cosas buenas que hacen otros. Hay personas que son instrumentos tuyos, que hacen el bien. Yo quiero reconocerte en ellas. Quiero verte en ellas. Y que no me vuelva ciego ante las cosas buenas que pasan a mi alrededor, que hacen los demás. Los fariseos no reconocen a Dios en la persona de Jesús. Lo consideraban una amenaza. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban esto dentro de sí, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Debemos de tener un corazón limpio, porque si no lo es, Dios te hará esta pregunta a ti también. Si en ti conscientes pensamientos malos, conscientes pensamientos impuros, Dios te hace esta pregunta: ¿por qué pensáis estas cosas? No te hacen bien. Conviértete. Acércate a Él, acércate a Jesús. Él te llenará de la verdadera felicidad. No consientas pensamientos malos. Él te da la verdadera alegría, reconócelo. No seamos personas que nos dejemos llevar por ambiciones, por malos hábitos. Reconozcamos que Dios nos ha permitido verlo a Él. Reconozcámoslo y no nos llenemos de pensamientos impuros que nos alejan de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues en nuestros ojos materialistas, quizás lo más difícil sea decir: levántate a un paralítico y toma tu lecho y anda. Eso vendría a ser lo más difícil porque está diagnosticado paralítico, porque lo hemos conocido y no se mueve. Pero lo más difícil es decir: tus pecados te son perdonados. Si a mí alguien me ofende, si a mí alguien ha hablado de mí, es más difícil perdonar. Yo soy un pecador y merezco no ser salvado por Dios. A Jesús le cuesta la cruz el decir: tus pecados te son perdonados. A Jesús le cuesta dar su vida
es más difícil decir tus pecados te son perdonados. Y qué alivio es para nosotros escucharlo. Eso es lo más difícil. Levántate, toma tu lecho y anda, es algo material. Es una vida en minúscula. Tus pecados te son perdonados. Es una vida en mayúscula. Es alejarse del pecado, de la muerte en mayúscula. Tus pecados te son perdonados es lo que tú y yo debemos aspirar a escuchar de Dios. A eso aspiramos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús hace el milagro. Este milagro físico, este milagro material, ¿verdad? Y hace que el paralítico se levante y pueda ir a su casa. Entonces, él se levantó y tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús demuestra con este milagro el poder que tiene, el poder que tiene como Dios. Demuestra a los fariseos que tiene esa capacidad, porque Él es Dios, porque Él lo puede hacer. En ese momento todos lo reconocen. En ese momento todos lo alaban. Qué bendición es escucharte decir, Señor, tus pecados te son perdonados. Qué bendición es sentirme sano de la parálisis que me mantuvo, estos malos hábitos, estos malos pensamientos. Qué bendición es que yo me pueda levantar y seguirte y ya no ser esclavo del pecado, ya no ser esclavo de esta parálisis que me mantuvo en el hecho. No tengo otras palabras, Señor, que decirte gracias por hacerte presente en mi vida. Gracias porque sin merecerlo, tú me permites estar cerca de ti.